Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, buenos días. En esta mañana nos reunimos nuevamente a través de este medio para que sigamos escudriñando y estudiando un poco más la palabra del Señor. En el plan de lectura que estamos llevando, estamos estudiando la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios. Y hoy nos corresponde el capítulo 7 del versículo 1 al 16. Y en estos pasajes, en estos versículos encontramos y expresa Pablo una gran alegría, un gran gozo que había en su corazón por lo que estaba ocurriendo en el pueblo de los Corintios, que Tito le cuenta y lo que él empieza a escuchar, y es acerca de el arrepentimiento que cada uno de ellos estaba experimentando. Entonces Pablo empieza a hablarles a los corintios y les dice de lo que había vivido, de las tribulaciones que él había recibido, del dolor, los agravios que había estado viviendo, pero también les habla de ese gran gozo que había en su corazón por lo que estaba escuchando y el consuelo también que él estaba recibiendo al escuchar lo que estaba ocurriendo en este pueblo, en este hermoso pueblo que él estaba pues pastoreando y que estaba cuidando. En el versículo 8 dice lo siguiente: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y aquí entonces Pablo, ¿qué le está diciendo al pueblo de los Corintios? Les dice, bueno, yo sé que de pronto las palabras que yo les he dicho en algún momento han generado de pronto tristeza o dolor en sus corazones. Pero él dice, pero no me arrepiento de haberles dicho en que en algún momento lo consideré, no debía haberles dicho esto o lamentar lo que él les había escrito, pero definitivamente Pablo les dice, hoy me gozo, ¿cierto? Porque aunque ustedes se contristaron, esa tristeza generó también en ellos, en el Señor, un arrepentimiento, porque dice, porque han sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida y para que no ocurriera nada que tristemente pues iba a ocurrirles a este pueblo si seguían por ese camino. Entonces, como dice acá en este versículo 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿De qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Estamos hablando entonces acerca del arrepentimiento. Miren la frase que Pablo dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y aquí Pablo se refiere ¿a qué? A la tristeza por nuestros pecados que produce un cambio en nuestra conducta. Cuando tú y yo estamos pecando, si estamos en comunión con el Señor, ese pecado debe generar ¿qué? Una tristeza en nuestro corazón, porque sabemos que el pecado le desagrada, contrista al Espíritu Santo, nos aleja del Señor. Muchas personas, familias, se entristecen, ojo a esto, por los efectos de sus pecados, por las consecuencias de su pecado o por haber sido descubiertos en su pecado. Pero esta no es la tristeza que está hablando Pablo, no porque estoy viviendo las consecuencias de mi pecado o porque me descubrieron y he caído en vergüenza frente a los demás. No,
esta no es la tristeza de la cual se está hablando aquí. Se está hablando de la tristeza del dolor en mi corazón, el dolor en mi alma, el dolor en mi espíritu por estar pecando, por estar haciendo algo que al Señor le desagrada. Este tipo de pecado y este tipo de arrepentimiento es un resultado que viene de parte del Señor. El pecado, bueno, pecamos, pero ese arrepentimiento nos debe llevar a acercarnos al Señor. Es difícil ser confrontados por el pecado, familia, y mucho más lo es librarnos del pecado. O sea, confrontarnos con el pecado es difícil y también librarnos mucho más del pecado. Pero Pablo, ¿qué está diciendo acá? Miremos lo que dice el versículo 11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Qué sucede? El arrepentimiento, el pecado y el querer librarnos es una obra que el Señor entonces nos ayuda a poder experimentar la libertad de no solamente ser conscientes de que pecamos, de dolerme porque estoy pecando, de enfrentarme a ese pecado y liberarme de él. Por eso Pablo, ¿qué está haciendo? Pablo felicita a los corintios por haber sido confrontados y están ellos resueltos a no querer hacer más las cosas, a que haya un cambio en ellos. Por eso tú y yo hoy también nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Tenemos nosotros o adoptamos nosotros una posición de defensa cuando somos confrontados con el pecado? ¿Qué actitud tú y yo estamos teniendo? No permitamos, familia, que el orgullo evite que reconozcamos nuestros pecados. Debemos aceptar la confrontación como un medio ¿para qué? Para que crezcamos, para que nos alejemos, para que todo lo que pueda a fin de corregir los problemas que estamos viviendo y el pecado que hay en nosotros se puedan ir. ¿Cuál es la actitud que tú estás tomando frente al pecado? ¿Estás pecando y estás disfrutándolo o de verdad se están contristando tu corazón? Y el contristar mi corazón no es el dolor, recuerden, de las consecuencias del pecado. Es saber que le estoy fallando al Señor, que no quiero vivir más de esa manera. Y este es el arrepentimiento que el Señor realmente espera. No solamente que digamos sí, pequé, sino que también queramos dejar de lado el pecado. Nuestra limpieza, familia, comprende una acción doble y es apartarnos del pecado, pero también volvernos a Dios. Así que, ¿cuál es la invitación en este día? Así como Pablo se gozaba porque aunque había tristeza en el corazón de los corintios, esto estaba produciendo un arrepentimiento genuino en ellos de aceptar el pecado, pero no solamente aceptar que estaban pecando, sino que el tener la disposición de apartarse del pecado y de volverse a Dios. Esto estaba ocurriendo en el pueblo de los corintios y esto generó mucho gozo en el corazón de Pablo. Pues hoy tú y yo también tenemos que experimentar esto en nuestras vidas. Hay momentos en que sí, tenemos que contristarnos, porque fallarle a nuestro papá Dios debe generar ese dolor, pero que ese dolor también que fruto produzca un arrepentirme del pecado que hay en mi vida y el estar dispuestos a alejarnos de él y no volver más a pecar. Que esa sea nuestra actitud, arrepentirnos, recibir el perdón del Señor y disfrutar de la restauración del Señor en nuestras vidas. Vamos a orar.
Papá Dios, gracias te damos en este día por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerda, Señor, que es necesario el arrepentimiento en nuestras vidas. No es simplemente saber que estamos pecando, es dolernos por fallarte a ti, Señor, porque contristamos tu corazón, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a enfrentarnos, a no tomar, Señor, la actitud incorrecta frente a la confrontación de nuestro pecado. Queremos crecer, queremos corregir, Señor, nuestros caminos. Queremos tener una vida de santidad que te agrade a ti, Señor. Gracias te damos en este día por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos y en tu nombre, Cristo Jesús, nos quedamos. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.